Sean todos bienvenidos al evento del día de hoy. Tenemos el segundo día de actividades en el marco del 8º aniversario de la Escuela Superior de Apan. Les agradecemos su presencia a todos nuestros estudiantes, a profesores, así como a nuestras autoridades. A continuación, me permitiré leer una breve reseña de nuestro ponente. Cuenta con una maestría en prestación de servicios a empresas e intermediarios financieros por la Colpos Chapingo. Se ha desarrollado desde 2005 como experto en proceso de atención a emprendedores y consultoría empresarial. Es fundador y director de Incubasi Hidalgo desde 2006 a la fecha. Coordina el espacio de coworking del cual es fundador Hub Incubasi, primer espacio de colaboración en Hidalgo. Desde 2009 ha sido juez internacional de la Competencia Internacional Talento e Innovación de las Américas, organizado por la Organización de los Estados Americanos y el Young American Business Trust. Cuenta con una certificación hecha en Israel en sistemas de innovación y de apoyo a la microempresa, en donde tuvo la oportunidad de analizar el ecosistema de innovación de Tel Aviv. Cuenta con certificaciones internacionales por Infodev y la National Business Incubator Association. Cuenta con las siguientes certificaciones. Certificación en planes y modelos de negocio por la Universidad de Salamanca, España. Certificación como instructor de la metodología Lego Serious Play. Certificación como Fund Manager for Risk Mathematics. Certificación como Pro en Marketing Digital y Community Manager. Cuenta con una especialización y cursando la maestría de Marketing Digital. Fue asesor del Gobierno del Estado de Hidalgo en materia de desarrollo del ecosistema emprendedor e impulso a la MIPYMES. Se ha consolidado como experto en la contribución del ecosistema empresarial y emprendedor en México, participando año con año en eventos estatales organizado por la SEDECO Hidalgo y Secretaría de Economía. Es un verdadero honor, maestro Omar, el tenerlo esta mañana con nosotros. Le cedo el uso de la voz. Sí, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Es un honor para mí estar aquí compartiendo en la comunidad estudiantil, académica y demás asistentes esta pequeña charla. Creo que el estar aquí de manera virtual pues nos hace referencia justamente a este tema del que voy a hablar, que tiene que ver con la transformación digital. Nosotros en lo particular ya llevamos varios años trabajando estos temas. Y bueno, pues agradezco a la maestra Minerva Rosales por la invitación a esta charla. Y bueno, lo que vamos a platicar pues es acerca de cómo la transformación digital de alguna manera está afectando tanto positivamente como en áreas de oportunidad temas de emprendimiento, ¿no? Nosotros ya llevamos cerca de más de 15 años trabajando en el ecosistema emprendimiento en México, y en Hidalgo pues ha sido un factor que nos ha permitido en estos 2 años prácticamente que llevamos de pandemia evolucionar y de alguna manera poder generar una estrategia diferenciada en esta parte. Entonces, lo que quise presentar hoy es una pequeña guía práctica diagnóstica para movernos a lo que hoy día conocemos a la nueva realidad, ¿no? Son algunas serie de tips que pongo a su consideración cuando hablamos de estos temas de emprender que hoy día son importantes. En estos 2 últimos años hemos estado asesorando, dando consultoría a diversas empresas que, debido a una falta de transformación digital, vieron afectados sus negocios. Yo creo que el daño colateral que nos ha traído esta emergencia sanitaria, pues definitivamente ha sido el tema de la crisis económica que de alguna manera en muchos sectores se ha venido generando, y muchas veces ha sido por falta de prevención, de planeación y sobre todo de el adecuado uso de la tecnología que
Vemos en estos momentos cómo plataformas como Meet de Google, pues, nos permiten acercarnos y de alguna manera cuidarnos para que podamos darle seguimiento a estas actividades que están haciendo en la institución educativa. Bueno, voy iniciando. Aquí hay un dato bien interesante, es un dato reciente que obtuvimos del año pasado, donde se menciona que solamente el 8% de las empresas en México tienen una estrategia de transformación digital. Este dato pues es un tanto poco alarmante, porque si hablamos de que el 8% de la plaza de México está moviéndose hacia el tema de la transformación digital, estamos hablando que las MIPYMES, sobre todo que son el gran sostén de la economía en México, pues no estaban preparadas para hacerle frente a un tema de pandemia. Eso originó, como ustedes saben, pues el cierre de muchísimos negocios. Hubo unos giros más afectados que otros. Si hablamos, por ejemplo, de la industria restaurantera, pues el cierre de negocios fue masivo. La industria turística también se vio bien afectada. Y bueno, los pequeños negocios de retail, pues lo mismo, ¿no? A falta incluso de tener hasta simples formas de pago a través de transferencia y demás, han hecho que se vea pues tambaleada de alguna forma la economía en estos pequeños negocios. Este dato pues es un poco tanto revelador porque nos permite dar cuenta de que se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? 2 años no han sido suficientes para completar un proceso de transformación digital. Entonces, ante esta crisis que se ha venido, pues definitivamente las empresas, las organizaciones que no sepan adaptarse y que saquen el provecho de las nuevas tecnologías, se están encontrando y se siguen encontrando con dificultades, ¿sí? Y obviamente es importante que cualquier organismo empresarial, educativo, social, gubernamental incluso, debe de plantearse un cambio profundo hacia la transformación de sus operaciones e incluso plantearse una estrategia de la propia entidad, ¿no? Tanto de las personas que están dentro de este espacio organizativo hasta empezar a reflexionar en cómo moverse a este tema de la transformación digital. Cuando hablamos de la transformación digital, tenemos que entender 4 ejes que de alguna manera se tienen que tomar en cuenta en este sentido. Lo primero es la visión estratégica que nosotros tengamos cuando hablamos de realmente movernos hacia un tema. No solamente es hablar de tecnología, sino la visión estratégica e integradora que debemos de tener alrededor de lo que estemos haciendo. El marketing, de alguna manera que estemos aplicando alrededor de lo que hacemos y hoy día conocido como marketing digital, y la influencia digital que mueve hoy día muchos procesos de compra-venta alrededor de los ambientes digitales. Por otro lado, los programas y servicios de los cuales estemos haciendo uso para que en este sentido realmente entendamos qué significa movernos hacia este tema de la transformación digital. Y por otro lado, la gestión interna. ¿Qué quiere decir la gestión interna? Es cómo estamos al interior de la empresa preparados para hacer frente a este tema de la transformación digital. La visión estratégica es la clave para dar el paso a la transformación digital. Muchas veces, cuando hablamos de empresa, y sobre todo las empresas en México, las MIPYMES, tienden a ser cortoplacistas o de alguna manera trabajar bajo la operatividad del día a día. Y esa parte, pues de alguna manera nos ha afectado bastante. La falta de planeación siempre va a ser un elemento preocupante, sobre todo en México, cuando no se tiene una estrategia, sobre todo para hacer frente a situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este sentido, el tener estrategia alrededor de lo que estemos haciendo va a ser fundamental, ¿sí? Dentro del tema de la transformación, de la visión estratégica, tenemos que empezar con abrirnos a este espacio de hacer una auditoría para la transformación digital. Y nosotros lo dividimos en dos fases, ¿no? La primera es una auditoría física, cuando iniciemos un emprendimiento o estemos hablando de poner un negocio, y tiene mucho que ver con el tema de cómo están mis instalaciones,
cómo está mi personal, cómo está preparado hacia este tema de la transformación digital, el mobiliario que tengo, los equipos de cómputo con los cuales cuento, vehículos, papelería, etcétera, ¿no? En este sentido, pues tenemos que hacer énfasis en este tema de la autoría física porque en un estudio que pudimos tener alcance el año pasado, encontrábamos de que muchas empresas tenían ya equipo tecnológico caduco para hacerle frente a la transformación digital. ¿Qué quiere decir esto? Querían hacerle frente a la transformación digital, pero necesitaban estar actualizados tecnológicamente. Y también se encontraron un gran rezago en cuanto al uso de tecnologías por parte de su personal. Entonces, hoy día, dado todo este fenómeno que estamos viviendo hoy día, pues tenemos que estar preparados tanto en temas de personal como en temas físicos para hacerle frente a esto. Por otro lado, la parte de la auditoría digital es el tema de checar, de alguna manera, muchos intangibles que a veces no les damos valor y que en este sentido tienen hoy día un peso bien importante y tienen mucha fuerza, ¿no? Vamos a empezar incluso con el tema de una propia marca, el valor digital y virtual y de posicionamiento que puede tener al momento de estar trabajando un proceso de transformación digital. Sin duda, el hecho de que tengamos una buena estrategia de branding digital nos va a permitir poder generar el proceso de recordamiento, de posicionamiento que es necesario para que podamos estar presentes virtualmente en la mente de los consumidores. En este sentido, es importante que analicemos si realmente tenemos una marca adecuadamente diseñada o si voy a iniciar algún emprendimiento que le preste mucha atención a esto porque hoy día virtualmente, y si nos movemos en plataformas virtuales, la marca juega un papel bien importante. Cada vez es más importante el contar con una adecuada plataforma web. Tradicionalmente les llegamos a llamar la famosa página web. Sin embargo, ya desde nuestra experiencia, una página web no debe de cumplir únicamente la función de informar, ¿no? De mostrar lo que hace la empresa y lo tradicional, ¿no? De quiénes somos, nuestra visión, dónde estamos, qué productos tenemos y demás, sino que tiene que ser una plataforma integral de comunicación, de posicionamiento e incluso de venta. Entonces, hoy día se ha puesto mucha atención al tema de tener plataformas web que nos permitan realmente generar una estrategia de posicionamiento con el uso de las tecnologías. La social media, o lo que conocemos comúnmente como redes sociales, pues de alguna manera también hoy día tienen muchísima fuerza. Es una forma de comunicar, es una forma de vender, es una forma de interactuar, en donde tenemos que tomar en cuenta que cada día todas las personas, desde que tenemos ya hoy día en nuestras manos, y muchas veces no lo soltamos, un teléfono celular, pues se vuelven una herramienta de trabajo. Y hoy día, a través del uso del móvil, pues estamos más en contacto con nuestras necesidades, nuestras problemáticas, entre otras cosas. Y eso pues obviamente nos origina a hacer gestión de clientes, el famoso embudo de ventas o el inbound marketing que tenemos que aplicar, pues se vuelve una prioridad, ¿no? Aquí en este sentido, pues el tener un CRM o una pequeña plataforma de gestión de clientes, pues nos va a permitir realmente trabajar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Las tiendas online hoy día cada vez son más importantes alrededor de lo que hacemos. Creo que hoy día, gracias a la transformación digital y gracias y debido a estos temas de pandemia, pues el tema de las tiendas online han sido un factor fundamental de venta, ¿no? Desde el uso de cosas muy tradicionales que hasta cierto punto se ha vuelto ya tradicionales de venta, como las famosas páginas de Facebook, hasta tener una propia tienda e-commerce, ¿no? Hay un tema que es bien importante siempre tomar en cuenta, que es el tema del contenido, ¿no? De qué manera el contenido se vuelve en una herramienta de comunicación bien importante, porque muchas veces lo que hacemos cuando iniciamos un negocio, lo que queremos es vender, pero nos olvidamos de crear contenido de valor. Y esta parte pues se vuelve en un elemento bien importante
porque a través de un adecuado contenido de valor es como vamos realmente a generar el famoso engagement o el generar algo atractivo para una comunidad. Entonces yo creo que hoy día, sobre todo los jóvenes, pues son consumidores de contenido masivo, ¿no? Hay muchísimas plataformas que hoy día donde se hace contenido masivo, como Instagram, TikTok, obviamente Facebook, Twitter, en fin, hay cantidad de plataformas donde consumimos contenido y yo creo que es lo que más consumimos en Internet, contenido. Si hablamos de un negocio, tenemos que ser muy conscientes acerca de cómo este contenido lo usamos a nuestro favor, ¿sí? Hoy día muchas empresas se están volcando a redes sociales como TikTok para vender su contenido, para fidelizar clientes y obviamente para ir generando procesos de venta o el famoso inbound marketing. La sistematización juega un papel bien importante porque hoy día, ¿sí? En estos procesos que hemos estado viviendo, que es un tema de una charla, otra charla, el tema del marketing digital y su evolución, ¿sí? Se dice hoy día que el marketing ya está evolucionando hacia la versión 5.0, ¿no? La que vivimos previo a pandemia, pues era la 4.0, donde todavía nos movíamos en una web semántica y hoy día debido a este tema de pandemia y a la aceleración que se dio hacia el uso de las tecnologías, se vivió abruptamente o de manera muy disruptiva este proceso hacia el marketing 5.0, que no es otra cosa más que el tema del uso de la inteligencia artificial alrededor de todo lo que estemos haciendo. Yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros alguna vez hemos estado en un proceso de comunicación, incluso a través del Messenger de Facebook, y nos vamos a encontrar con bots que nos mandan respuestas programadas, ¿no? O incluso ya operan con inteligencia artificial. De hecho, Facebook apenas en este segundo semestre, cada año, Facebook hace alrededor de 2 o 3 cambios en sus algoritmos. Y este año, los algoritmos, los cambios que hizo Facebook en sus algoritmos, tienen mucho que ver con el tema del uso de la inteligencia artificial. Ya Facebook lanzó un comunicado en donde menciona que si tú eres un emprendedor, una empresa que está usando intensivamente su tecnología, y cuando hablar del uso de su tecnología nos referimos a plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger de Facebook o el mismo Marketplace de Facebook, nos está pidiendo y nos está sugiriendo Facebook a través de su algoritmo que nos movamos ya hacia la integración de todas sus aplicaciones con el uso de la transformación digital, incluso fuera de ellas, porque gracias a las famosas APIs que podemos usar de Facebook y sus propios algoritmos, podemos trasladar un Messenger de Facebook a una página web y de esa manera hacer más sistematizado esta manera de comunicar. Entonces, quise detenerme un poquito aquí a este tema de sistematización porque hacia allá vamos cuando hablamos de la transformación digital. El uso de la inteligencia artificial hoy día es un elemento bien importante. Hoy día cada vez hay más empresas que te ofrecen softwares y programas que utilizan la inteligencia artificial para gestionar desde un CRM hasta para generar un proceso de venta, ¿no? En lo particular, pues yo hago mucho uso de este tema de la inteligencia artificial, no solamente al interior de las empresas que llevamos, sino cuando yo estoy en un proceso de compra de un servicio o incluso de pago de servicios, ¿no? Ahorita se me vino a la mente el proceso de consulta de saldo que hago, por ejemplo, del servicio que tenemos en la oficina de internet de fibra óptica, que es a través de esta empresa que se llama TotalPlay. Ellos tienen ya un bot con inteligencia artificial en WhatsApp Business, donde simplemente doy mi número de cuenta y automáticamente me dicen lo que debo, dónde debo, el uso que he hecho de mi servicio, pero ya todo con inteligencia artificial. Entonces, esta parte la reitero mucho porque tenemos que estar ya hoy día a ese nivel de sistematización. Esto nos lleva a que los famosos servicios de hosting o de servidores sean cada vez más intensivos. Yo creo que alguna vez nos ha llegado alguna publicidad o algún comercial acerca sobre el que te vendan una página web a bajo costo. Se me ocurre un ejemplo, hay páginas que te ofrecen un servicio de hosting en $5 al mes
y te ofrecen alojamiento de tu sitio web y demás. Hay que hacer una buena selección de este tema porque definitivamente el hosting como tal se vuelve un elemento fundamental cuando hablamos de transformación digital, porque a través de un buen servidor podemos alojar múltiples cosas, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de auditoría, yo tengo que analizar como emprendedor hacia dónde quiero llevar mi emprendimiento cuando hablamos de uso de plataformas digitales. Si solamente quiero tener una página web y no más, pues con un hosting básico es más que suficiente. Pero si yo quiero tener contenido cargado en un hosting, una tienda online, mi plataforma web, quiero administrar un CRM, quiero administrar sistemas de pago y dar servicios en la nube, un sistema hosting adecuado para mi emprendimiento, pues va a ser necesario. Los servicios en la nube, los sistemas de pago, las certificaciones y el uso de plataformas streaming, ¿no? Como la que estamos usando en este momento, pues es un buen ejemplo de lo que podemos estar trabajando, ¿no? Hoy día, pues la plataforma de moda cuando hablamos de conferencias y pláticas, pues es Zoom, ¿no? Pero sin embargo hay muchísimas otras plataformas. Nosotros ocupamos una plataforma poco usada en el ambiente educativo, pero en el ambiente empresarial es muy usada. Y esa plataforma pues nos ha permitido generar procesos automatizados, incluso de venta, cuando hablamos de promover algún producto o algún servicio, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos que estar abiertos a una gran inversión en activos digitales. Si solamente pensamos en activos físicos para iniciar un negocio, tenemos que voltear a ver todo el tema de los activos digitales que son necesarios para emprender, sobre todo cuando hablamos de esta nueva realidad, ¿sí? Y aquí nos hacemos otra pregunta bien importante y tiene mucho que ver con el tema de quién debe liderar la transformación digital y cómo gestionar los equipos. Esta parte es bien importante porque muchas veces escuchamos mucho esta palabra, creo que se ha vuelto una palabra de moda cuando hablamos de transformación digital. Sin embargo, tenemos que pensar en el factor humano, en el nivel que estemos preparados, y hoy día no importa la carrera que estés estudiando, definitivamente tienes que tener conocimientos necesarios acerca de todo este tema de uso de plataformas. ¿Por qué? Porque hoy día ya son habilidades digitales que debemos de tener con nosotros cuando hablamos de estos elementos, ¿sí? No hablamos tan solo, les voy a poner como ejemplo, una estrategia de social media, y es algo en la que todos estamos involucrados directa e indirectamente, y me refiero a involucrados porque desde que todos tenemos una página de Facebook o una cuenta personal de Facebook, ya somos creadores de contenidos, porque desde que subimos una foto, un video, una frase que nos gusta, hasta un meme, estamos siendo creadores de contenido. Si esto lo volcamos hacia un tema de transformación digital y sobre todo hacia el uso de contenido para una empresa, ya intervienen otros desde nuestra experiencia, otros talentos, otros perfiles profesionales que es importante tomar en cuenta. En este sentido estamos hablando de que para que tú puedas tener una buena estrategia de contenido, ten siempre presente que debes de tener contigo un diseñador. Esta parte es súper importante. A su vez, debe de haber un coordinador. Hoy día ya se usa el término de Full Stack Marketer. Yo en lo particular pues tengo una maestría en Full Stack Marketer, donde vas generando la estrategia que te va a permitir orientar hacia dónde quieres dirigir los esfuerzos de contenido para posicionar una empresa, atraer clientes, no solamente vender, ¿no? Posicionamiento de marca, construcción de marca. Entonces, el encargado de marketing es esa parte importante en la que debemos de tener. De ahí debe de haber un media planner que te permita, de alguna manera, programar todo el contenido que vayas creando entre el marketer, el diseñador y el editor de contenido. Entre estas personas es la sinergia que se va generando, ¿sí? Y el Media Planner, pues, es alguien que te ayuda a ir programando el contenido de acuerdo a la estrategia que vas desarrollando. Y por otro lado, pues, tener presente que un Community Manager es importante para trabajar. Muchas veces creemos que cuando hablamos de administrar las redes sociales, pensamos en contratar los servicios de un Community Manager, pero el Community Manager ni es diseñador, ni es marketing,
ni es media plena y tampoco es un profesional de la fotografía y video. Y ese es el error común que llegan a cometer las empresas, ¿no? Y no refiero cuando inicias una empresa. Nos hemos encontrado con muchos problemas al interior de las empresas cuando dejan en las manos, ¿no?, de lo que hoy día conocemos tradicionalmente como el sobrinity manager, cuando dejan en manos del sobrino la administración de las redes de una empresa, se cometen muchos errores, ¿sí? Y esa parte es importante preguntártela, ¿no? Si tú eres alguien que ha invertido mucho dinero en una empresa y dejasla en manos de alguien que no es profesional en temas de diseño, de marketing, de creación de contenido, estás poniendo en riesgo tu empresa. Entonces, lo ideal es que se cree una empresa, una estrategia, o que alrededor de la empresa exista una estrategia de un equipo de trabajo multidisciplinario al momento de crear una estrategia de contenido, de content marketing, ¿sí? Entonces, no hay que tomarse a la ligera el tema de esta parte, porque de alguna manera hoy día, y sobre todo por el tema de algoritmos, ha cambiado bastante la forma de acercarnos a los clientes, sobre todo potenciales, y a los que queremos atrapar, ¿no?, en una estrategia de este sentido. La imagen, pues, de alguna manera que tú muevas va a ser importante, por eso es importante que tengas buenas fotografías, buenos videos, que te permitan realmente generar un trabajo de calidad, ¿no? Una vez que tienes claro esta parte, pues también es importante que hagas un análisis de la situación, ¿no? Como les decía, pues una vez que ya hiciste un diagnóstico de tu inventario y demás, tienes que empezar a ser realista acerca de cómo está el índice de madurez digital de tu emprendimiento, o en este caso de tu empresa. ¿En qué índice de madurez está? ¿Por qué? Porque si definitivamente tú me dices que tienes ya tu página de Facebook lista para vender y por ahí una página web sencilla, pues de alguna manera es necesario estar trabajando este proceso que se está generando, ¿no? Aquí veo un comentario que hace, que están haciendo todos, gracias, ¿no? Estar atentos a los cambios, muy bien. Sharon comenta, en estos tiempos de COVID es muy importante saber manejar las redes sociales, saber crear contenido y tener muy buenas estrategias de marketing, ya que precisamente hoy en día es manera en que las empresas u otras instituciones se dan a conocer y dar la información correcta. Es correcto. Sí, el marketing hoy día digital pues es algo fundamental. Sin embargo, hay que usar las demás tecnologías que nos permiten poder generar una estrategia de posicionamiento, ¿no? Y hoy día cada vez hay más y más y más plataformas que nos permiten dar seguimiento a estos elementos, ¿no? Cuando hablamos del análisis de la situación, tenemos que estar constantemente analizando, estudiando el comportamiento de nuestro cliente, ¿sí? Le llamamos nosotros el journey customer, que le llaman, el viaje que hace el cliente al momento de hacer un proceso de compra, analizarlo y obviamente analizando en el sector en que nos movamos, ¿sí? Si hablamos mucho, por ejemplo, de la industria gastronómica, pues tendríamos que voltear a ver ahorita cómo se está comportando la industria gastronómica en ciertas ciudades, en ciertas regiones. Nosotros que estamos, por ejemplo, en Pachuca, pues nos hemos dado cuenta cómo en estos últimos años el comportamiento del cliente que tradicionalmente estaba acostumbrado a ir a un restaurante, cómo ha cambiado y cómo los negocios han ido evolucionando, ¿no?, para trabajar. No se me olvida el año pasado, justamente cuando estábamos fuertemente en estos temas de pandemia, estamos hablando que por ahí del mes de agosto del año pasado, me acuerdo que pues literal todo estaba cerrado en Pachuca, todos los restaurantes estaban cerrados, no se permitía consumir dentro de los restaurantes, eso les afectó tremendamente a los restaurantes, y me llamó la atención una empresa que se dedica a vender sushi, que analizó su situación y tomó acción oportunamente, y hizo una estrategia de marketing y de transformación digital muy efectiva, ¿sí? Es una empresa es una franquicia que se mueve a nivel nacional, que se llama Lucky Sushi, y que lo que hizo fue poner unos espectaculares en Pachuca, donde te pedía que descargaras su aplicación para hacer pedidos de comida en línea,
y si la descargabas te daban un cupón de 50 pesos, ¿sí? Pero saturaron la ciudad de su publicidad. ¿Eso qué ocasionó? Que esta empresa no haya caído en crisis y que haciendo un análisis ahí en la ciudad, nos dimos cuenta que fue de las empresas que más ventas generó en ese periodo de pandemia. No se daban abasto, no se daban abasto. Tuve la oportunidad alguna vez de hacer un pedido a ellos y no se daban abasto. Gracias a esa simple estrategia de analizar pues, el nuevo comportamiento del cliente. Al ya no estar yendo a un lugar físico, pues pides, ¿no? Y lo que la gente quiere, pues son formas muy sencillas de solicitar alimento. Y si a cambio de eso también les das un regalo de 50 pesos, pues las ventas se disparan, ¿sí? Y eso fue lo que hizo una empresa como ellos, ¿no? Algo tan sencillo como desarrollar una aplicación, establecer ahí un proceso de compraventa en la aplicación y el servicio de entrega, ¿no? E hicieron sinergia con muchos repartidores locales para llevar su comida. Entonces, desde ahí es importante que estemos analizando constantemente el comportamiento de nuestro cliente cuando hablamos de este tipo de estrategias. Hay que estudiar a la competencia, esa parte es bien importante porque ahorita, como les comento este caso de la empresa de Lucky Sushi, hubo empresas que se dedican a la venta del mismo tipo de alimentos en aquel entonces que cerraron y simplemente no hicieron un mayor esfuerzo para moverse a la transformación digital. Conocimos 2, 3 negocios que cerraron debido a que no se pusieron las pilas, ¿sí? Y eso es porque se cerraron de ojos, se negaron de alguna manera a moverse a la transformación digital y eso originó el cierre de sus negocios. Entonces, si no estamos atentos a todo lo que ofrece la competencia, de alguna manera nos vamos a ir rezagando en este proceso que estamos hablando de estar atentos hacia el uso intensivo de la tecnología, ¿no? Medir éxitos y fracasos de las empresas, porque también vimos otros intentos por ahí de moverse a la transformación digital. Había un negocio de pizzas en Pachuca, por ejemplo, que también quiso moverse a esto, nada más que no se dieron cuenta que el uso de su plataforma para compraventa era muy compleja y a la gente se le hacía muy difícil utilizarla. Entonces, ¿qué ocasionó? Pues que la gente se fastidiara y prefiera irse a lo normal. Y hubo gente que ocupó formas muy básicas de venta, pues que promoverse en los famosos grupos de Facebook, en sus propias páginas de Facebook y a través del Messenger o WhatsApp, generaron sus procesos de venta, ¿no? Entonces, hay que estar abiertos, es a lo que voy, y medir la intensidad con la cual tú quieres moverte en este sentido, ¿vale? La gestión del cambio, una vez que ya analizamos la situación, tiene que ver con definir los objetivos que tú quieres desarrollar para alcanzar un proceso de transformación digital, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hacerte preguntas como ¿qué tan intensivo debe de ser esta transformación al interior del emprendimiento que tú quieras lanzar o al interior de la empresa que tú ya administres? Esta parte es bien importante, porque desde ahí tú vas a definir objetivos como desde la capacitación de tu personal, ¿sí? Y esa parte es bien importante. Capacitar a tu personal es muy importante, ¿sí? Hay una pregunta que está haciendo aquí Andrea Torres que dice, ¿qué sucede con todas aquellas escuelas privadas que se vieron la necesidad de cerrar debido a la pandemia? ¿Y qué estrategias implementar en estas en específico? Ahí sí te puedo comentar, Andrea, la experiencia que nosotros tenemos, porque justamente el año pasado nos dimos cuenta de esto, del sector privado, cómo estaba afectando en temas educativos, y muchas escuelas no se movieron, siguen sin moverse a la verdadera transformación digital, y se han limitado únicamente a dar clases por Zoom, y no tienen plataformas e-learning, ¿sí? Y esta parte es un poco tanto preocupante. Déjenme ver si puedo abrir aquí el caso de una escuela de prótesis dental que le dimos servicio de consultoría. Ustedes saben que es una escuela de prótesis dental, pues es una escuela que se dedica a capacitar técnicos para hacerte las prótesis que necesitamos. Si de repente tenemos una caída de un diente, una caries, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros actualmente nos hemos dedicado
a darle servicio a las empresas, sobre todo a las escuelas particulares, para que se muevan a la transformación digital, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hemos, de alguna manera, logrado, ¿sí? Logrado, déjenme ver si puedo abrir aquí. Hemos logrado que muchas escuelas estén moviendo hacia la transformación digital, pero realmente con una plataforma e-learning, ¿no? No únicamente con este tema, con este tema de únicamente dar las clases a través de Zoom. Es bien importante que las empresas educativas hoy día le inviertan mucho a plataformas e-learning para que puedan trabajar, ¿no? Realmente, pues sabemos que las instalaciones forman parte de un proceso educativo, pero yo creo que el contenido educativo que se genera desde los maestros, desde un plan de estudios y demás, es lo que marca realmente la formación de calidad de un alumno, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que las empresas se muevan hacia esta parte de plataformas e-learning. Y todo el tema e-learning, pues, es un tema bien importante que hay que desarrollar. Yo llevo cerca de 20 años tomando clases en línea, ¿sí? Soy una persona que hizo una de sus carreras, hice una carrera en el TEC de Monterrey completamente en línea. Estoy hablando que en el año 2000 más o menos fue cuando hice una carrera en línea, y desde aquel entonces pues comprendí qué significaba capacitarse en línea y qué qué habilidades tenías que desarrollar. Una de las habilidades más importantes que tienes que trabajar en un alumno es el aprendizaje autodirigido. Si tienen oportunidad, investiguen todo lo que tenga que ver con el aprendizaje autodirigido y ustedes se van a quedar que es una rama del aprendizaje que al día de hoy no se ha manejado adecuadamente, ¿no? Entonces, es bien importante desarrollar muchas habilidades, ¿no? Entonces, es bien importante que definamos este tipo de objetivos cuando queremos mover. Y ahí es donde hay que diseñar un plan de formación, para asumir el cambio digital. Esta parte es bien importante y en este sentido es hacia donde nos tenemos que mover cuando hablamos de transformación digital. El capacitar a nuestra gente en estos ambientes. Si no capacitamos a nuestra gente en nuestros ambientes, podríamos entrar en una crisis, llamémosla así, de cambio, y no evolucionar en la medida que nos está exigiendo una estrategia basada en el cambio hacia esta nueva realidad. Hay que transformar la cultura de la empresa, y en este sentido, pues es bien importante que vayamos creando lo que nosotros llamamos una hoja de ruta. ¿Qué significa eso? Pues como una especie de plan de acción que realmente nos permita movernos hacia el tema de cómo ir generando un plan que nos permita realmente ir adoptando todas estas estrategias que nos están afectando de alguna manera, ¿no? En este sentido, pues es bien importante que ya en esta hoja de ruta, en un plan de acción, una vez que ya hicimos un diagnóstico, describamos los recursos humanos y tecnológicos que son imprescindibles para poder yo llevar una estrategia basada en esto, ¿sí? El trabajo colaborativo hoy día es bien importante, y hoy día pues es algo que ha surgido bastante. Una forma de trabajo que nosotros tenemos cuando trabajamos con algunos proyectos que nos mandan, pues ha sido mucho el tema de hacer uso de herramientas colaborativas para poder estar trabajando en muchos proyectos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, pues les estamos dando servicio de transformación digital a algunos municipios, y lo que hacemos pues es hacer un trabajo colaborativo al interior de los ayuntamientos, y a su vez con expertos en ciertos temas que nos permiten trabajar el tema de la transformación digital. Les voy a poner un ejemplo bien interesante, que cuando hablamos de temas
gubernamentales. Por ejemplo, todos los municipios deben de tener un área de transparencia y rendición de cuentas. Y esa área de transparencia debe estar digitalizada, virtualizada y de acceso inmediato al público. Muchas veces, o la gran mayoría de los municipios no tiene una estrategia de digitalización de su portal de transparencia, y ahí es donde de alguna manera o no tienen una buena plataforma web donde exhiban eso, o realmente no hicieron un buen diagnóstico de lo que tienen, y eso los está llevando a poder tener incluso multas legales por no estar transparentando los recursos de manera adecuada. Entonces, desde ahí, al interior de los ayuntamientos, por poner un ejemplo, pues debe de haber personal preparado, la tecnología, la plataforma, el servidor y demás, para que realmente se pueda transparentar, ¿no? Y hoy día, pues, es un tema de rendimiento a nivel de rendimiento de cuentas a nivel general. Entonces, el tener buenos recursos humanos y tecnológicos, de alguna manera, pues, son imprescindibles cuando hablamos de estos procesos, ¿sí? Ese es un tema, pues, que yo diría un poco variado, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto. Realmente movernos hacia la transformación digital no es algo que debiera de ser, entre comillas, costoso o caro, llamémoslo así. Porque hoy día, cuando hacemos un buen diagnóstico de lo que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera el contratar servicios, ya hoy día las propias empresas tecnológicas te lo hacen más fácil, ¿sí? Yo me acuerdo, digo, cuando hablamos tan solo de temas de diseño, antes tenías que comprar todos los programas de diseño, como Adobe, Photoshop, Lightroom, la suite de Adobe, y era costosísima, costosísima. Hoy día, estas empresas, incluso el año pasado, ofrecieron, si tú eras estudiante, el año pasado te ofrecían una membresía gratuita hasta por 6 meses para que pudieras hacer uso de estas plataformas. En este sentido, ya empresas como Adobe dejaron de vender su software y lo que empezaron a vender fueron membresías. Para que se den una idea, yo tengo una membresía en donde uso todas las aplicaciones de Adobe, todas las aplicaciones, tengo acceso a todas las aplicaciones, y debido a un convenio que establecimos con ellos, pues pago aproximadamente $40 al mes por ese servicio. Pero estoy hablando de que puedo usar toda la suite de Adobe completa. Antes, si yo quisiera invertir en toda la suite de Adobe, tendría que ser una inversión bastante considerable. Estoy hablando ya de varias decenas de miles de pesos para poder adquirir todo ese software, ¿no? Toda la licencia de uso de software de esas plataformas. Y lo mejor de todo, pues, es que todo lo trabajas desde la nube, porque en el momento que contratas una membresía, todo lo puedes estar teniendo en la nube y en donde quiera que te conectes trabaja. Y aparte, la otra gran ventaja, pues, es que se vuelve en un ambiente multiplataforma, porque puedo trabajar en mi laptop, puedo trabajar en mi iPad, puedo trabajar en el celular, el mismo seguimiento de un diseño, dependiendo del tipo de aplicación. Entonces, debemos de estar abiertos a hacer una adecuada inversión, sobre todo en los activos digitales que queramos invertir. Por eso la importancia de determinar adecuadamente cuáles serían, de alguna manera, estos elementos que, en términos económicos, que nos permitan realmente estar trabajando esta transformación digital hacia un tema económico, ¿sí? Entonces, no es costoso, pero vale mucho la pena hacer este tipo de inversiones. Hay incluso ya mini ERPs donde tú puedes tener todo integrado y lo puedas trabajar, ¿no? Nosotros actualmente estamos trabajando una plataforma a nivel nacional en donde creas sitios web inteligentes y ahí tú puedes crear de manera integrada el seguimiento a tu empresa, con cerca de 70 aplicaciones que tú ya tienes ahí preinstaladas en tu sitio web inteligente, y que dependiendo el giro de tu empresa, la intensidad de tu empresa, tú vas ocupando cada una de esas aplicaciones, y es como si entraras a un tipo Google Play o un App Store, donde vas agarrando la aplicación que a ti más te sirva, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es bien interesante.
y lo mejor de todo, pues es que cuando pagas membresías, no haces gastos onerosos, sino que vas pagando o mensualmente o anualmente algo, y eso te permite trabajar. Era lo que les decía hace un rato, hay que establecer un plan de acción para alcanzar en la empresa los objetivos de digitalización. Esa parte es fundamental, donde pongamos metas y objetivos que queramos alcanzar. Esa parte es bien importante. ¿A qué me refiero con eso? A que le pongamos fecha de caducidad a cada meta que nosotros planteamos. Acuérdense que lo que no se mide no sirve, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es bien importante estar trabajando ese proceso, ¿sí? Cuando hablamos de seguimiento, insisto, lo que no se mide no sirve, entonces es importante que en todo momento tengamos indicadores de desempeño que nos van a mostrar los éxitos en los cambios implementados. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, incluso hoy día ya las plataformas digitales nos permiten dar un seguimiento muy puntual de las estadísticas que quisiéramos llevar a través de nuestra estrategia de transformación digital, ¿no? Y hoy día hay muchísimas aplicaciones que nos permiten eso, como mismo Google Analytics nos permite estar llevando una temperatura, si lo queremos llevar así, de lo que estemos haciendo. Las mismas páginas de Facebook nos permiten siempre tener estadísticas. Cuando instalamos los famosos píxeles en una página o le damos seguimiento, este píxel nos permite generar un píxel, pues nos permite ir generando indicadores de conversión, de seguimiento alrededor de lo que estemos haciendo. Y esta parte es importante estar trabajando en este sentido de los indicadores, ¿no? El comportamiento de tus clientes, tanto indicadores cualitativos como cuantitativos. Entonces, hay incluso ya metodologías que hoy día se aplican al interior de las empresas para medir los famosos KPIs o indicadores que nos permitan ir trabajando un proyecto basado en este tipo de estrategias. En este sentido, cuando estamos siguiendo los indicadores, pues obviamente tenemos que estar haciendo el análisis de datos, ¿no? Hoy día incluso hay nuevas carreras que le llaman los data analysts, en donde hay personas dedicadas a esto, ¿no? A estar monitoreando y analizando datos. Hoy día se dice que la famosa minería de datos incluso es algo en lo que hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, el análisis de datos, pues hoy día es fundamental porque hoy día la información se ha vuelto en el nuevo oro en esta industria digital y la información pues nos da toma de decisiones y nos da cierto poder al momento de generar procesos, ¿no? Es importante, por ejemplo, que hoy día, si de repente aquí en esta institución hay alguna carrera que tenga que ver con finanzas, pues le estemos dando seguimiento a lo que pasó ayer, ¿no? Que hubo un derrumbe muy fuerte en el Wall Street, en la bolsa de valores, y por lo que está pasando en China, ¿no? Con una inmobiliaria y que le está repercutiendo incluso en las famosas criptomonedas, ¿no? Que se perdieron, se esfumaron cerca de 320,000 millones de dólares de un día para otro, y se dice que se teme que llegue otra crisis como la del 2018, otra crisis inmobiliaria como la que hubo en el 2008, perdón, y hay que estar haciendo seguimiento de datos, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué está moviéndose ahorita en ese ambiente, porque todo eso pega en nuestra economía, en nuestros negocios, en lo que hagamos, y a veces por no estar monitorizando y analizando información, pues nos hace no reaccionar oportunamente a lo que nos pasa, ¿no? Entonces, lo vivimos el año pasado con la llegada de este cisne negro que fue la pandemia, y que de alguna manera nos afectó en lo que estábamos haciendo. Hay que estar haciendo evaluación constante alrededor de lo que estemos desarrollando. Eso nos va de alguna manera permitir darnos cuenta de lo que realmente queremos hacer en cuanto a las modificaciones y a la evaluación que estemos haciendo en nuestro plan.
Y en este sentido es bien importante estar haciendo ajustes alrededor de nuestro plan de acción. Regularmente, si fijamos un objetivo y se cumple o no se cumple, hay que evaluarlo y ver la manera del por qué no se está cumpliendo estos elementos, ¿sí? Esta es una pequeña gráfica en donde podemos ver cómo es un proceso de madurez de la transformación digital. Y esto sería el ideal, ¿no? Nosotros decimos que sería el ideal, pero es difícil que suceda al interior de una empresa cuando no hay planeación estratégica, cuando no se tienen los perfiles profesionales adecuados, y lo que hacemos pues es dar palos de ciego y a veces no entendemos por qué no vendemos, por qué no posicionamos, por qué no levantamos. Todo esto que ven aquí es un proceso que tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir, en donde se tiene que ir generando ese proceso de madurez, ¿no? Desde las compras, los procesos de compras y logística, los procesos de producción al interior de mi empresa, los procesos de monetización virtual. Esa parte es bien importante porque la monetización virtual tiene mucho que ver con la parte de realmente si tenemos en un negocio, por muy sencillo que parezca, pues opciones de pago. Y hoy cada vez es más sencillo incluso digitalizar la monetización. No sé si han escuchado las famosas fintech que están muchísimo de moda hoy día en México. Y las fintech lo que nos están diciendo es que los bancos tradicionales están tendientes a desaparecer. Ya hoy día es más sencillo solicitar una tarjeta de débito en una fintech que en un banco. En estos últimos 2 años yo me he dedicado a analizar varias fintech, he hecho los procesos de solicitud de tarjetas de débito y créanme que es súper sencillo. Simplemente tienen que descargar una aplicación. Si cualquiera de ustedes que sea mayor de edad, sin ningún problema descargan una aplicación y en minutos, literal en minutos, te haces como cuentaviente, llamémosle así, esa fintech, y te llega a tu domicilio una tarjeta de un plástico para que puedas hacer tus transacciones como cualquier tarjeta normal, ¿no? Actualmente yo cuento ahorita con cerca de 6 tarjetas de débito que estoy analizando de débito, perdón, que estoy analizando en cuanto a su uso, ¿no? Hay una tarjeta que me gusta mucho que se llama Albo, en donde puedes incluso en la misma aplicación separar tus gastos. Es como una tarjeta de ahorro, si lo quieres ver ahí. Y entonces si tú destinas, ¿sabes qué? Para mi educación van 1,000 pesos y los guardas ahí. Para gastos corrientes van 500 y los guardas ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la aplicación? Te separa todos esos gastos y únicamente te va a tener disponible el saldo que tú quieras gastar, ¿no? Hay otra aplicación que se llama Klar, que es muy buena, en donde van viendo la intensidad de uso que te tengas de su tarjeta y después de un periodo te pueden hacer un préstamo. No un crédito, es un préstamo a un mes. Y te pueden ir prestando desde 3,000 pesos hasta 10,000 pesos dependiendo tu cumplimiento de pago, ¿no? El interés, obviamente, de una empresa como Klar es relativamente alto, pero es un préstamo emergente, ¿no? Al cual tú puedes acceder. O hay tarjetas de crédito como Nu, es una empresa que se llama Nu, que es como una tarjeta moradita, que en 5 minutos te aprueba un crédito de hasta 6,000 pesos. Entonces, hoy día, el tema de la monetización virtual está cada vez más fuerte, ¿no? No sé si sepan, pero hay países en Europa donde ya incluso el efectivo dejó de ser algo que se use. Hoy día todos utilizan las tarjetas, ¿no? Entonces esta parte es bien importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de estos elementos que tienen que ver con la parte de la transformación digital. Entonces, llevar un proceso de madurez no es sencillo, ¿sí? Hay que entender también, para entender este nivel de madurez hay que entender a las generaciones. No es lo mismo los adultos cómo acepten este proceso de maduración a la generación Z, ¿no? Que yo creo que aquí ha de haber mucha generación Z, millennials,
algunos millennials, no sé, de qué edad sean nuestro público en promedio, pero en este sentido lo que les quiero decir pues es que hay que entender en este sentido cómo se están moviendo hoy día nuestras generaciones, ¿sí? Y en este sentido pues nos vamos a dar cuenta que de la generación millennial en adelante, el uso intensivo de tecnología se ha vuelto algo bien importante, ¿no? Entonces, se dice que en esta época, en este decenio, se está viviendo un encuentro de generaciones diverso, ¿no? Hay un encuentro de generaciones desde baby boomers, generación X, millennial, generación Z y todas las que le sigan, incluso los nacidos en el año 2005 por ahí, ya son generaciones que hay que entender en cuanto a sus formas de convivencia, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante entenderla porque nos va a permitir realmente trabajar de la mano con ellos, ¿no? Y esa parte, pues, de alguna manera, poder realmente asegurar un proceso de cambio basado en la transformación digital. Creo que hasta aquí voy a concluir mi plática, maestra Minerva. Creo que ya son las 10, están por ser las 10, no sé si hay alguna periodo de preguntas y respuestas. Ya han estado comentando aquí los jóvenes, me da gusto que estén bien intensivos aquí contestando los mensajes, hablando de que es bien importante el emprendimiento y la transformación digital, alinear nuestros objetivos y visiones, preguntas que han estado haciendo y que he procurado contestar. Aquí Rosa Isela Avilés pregunta, ¿qué tipo de empresas son las más rezagadas en transformación digital? Yo no solamente hablaría de empresas, Rosa Isabel, sino de instituciones a nivel general. Las instituciones más rezagadas en temas de transformación digital llegan a ser las instituciones gubernamentales. Y esa parte la hemos vivido mucho. Al interior de los gobiernos el proceso de transformación digital es un poco burocrático y pasivo. De ahí pues ya nos movemos hacia el sector privado y definitivamente las MIPYMES, más que sector, yo hablaría por tamaños incluso. Las MIPYMES son de las empresas más rezagadas en esa parte y se han resistido mucho las MIPYMES por cultura a vivir procesos de transformación digital, ¿no? Les voy a platicar un claro ejemplo que vivimos en el 2019, a unos meses de que nos llegara la pandemia. Nos llegó un programa de apoyo para empresas, para MIPYMES, donde se les daba justamente un paquete de transformación digital. Nos dieron la oportunidad de ofrecer 300 folios, llamémoslo así, para MIPYMES, que les incluía un sistema ERP, que era un sistema de administración virtual de sus empresas. Les incluía un equipo laptop, un sistema de punto de venta, 2 certificaciones en habilidades directivas, y todo eso era un paquete subsidiado, que si la empresa, la MIPYME, debiera de hacer ese gasto, tendría que invertir cerca de 70, 80 mil pesos para gastar en esa tecnología. La única inversión que tenían que hacer, permítame, voy a conectar tantito mi laptop porque se está descargando. Maestro Omar. Sí. Hay muchos comentarios, perdón que lo interrumpa, hay muchos comentarios, preguntas que usted ha estado viendo a lo largo de la presentación. Sin embargo, si usted considera, pudiéramos darles la atención. Voz, ¿no? Al maestro José Francisco Martínez, acaba de levantar la mano para sí, claro. algún comentario. Adelante, doctor José Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien ahí?
Sí, Sí, claro. sí, lo escuchamos bien, gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, maestro. Muy amena su charla y creo que es un tema pues bastante relevante para los chicos. La mayoría son estudiantes todavía, que bueno, pues les abre un panorama, ¿no? De que hoy en día, pues el apoyar a las pymes yo creo que es muy importante para el crecimiento de nuestro país, ¿no? Más del 70%, pues ahí se genera la riqueza de nuestro país, entonces es importante apoyar a las pymes. Y coincido que la tecnología, bueno, pues es un activo, ¿no? Que les va a ayudar a sobrevivir, a desarrollar y que no tengan esa muerte durante los 2 primeros años, ¿no? De existencia. Sin embargo, bueno, también considero importante tal vez ahondar un poco en el tema de la cultura, de la idiosincrasia, ¿no? Al interior de las empresas, porque pues gente esas pymes pues son empresas familiares, son empresas pequeñitas que se fueron en algunos casos de generación en generación y bueno, pues también digamos no están tan tecnificadas o no tienen tanto conocimiento, digamos, no tienen el contacto con la tecnología. Entonces, la parte de la cultura, y si nos centramos específicamente en la financiera, pues yo creo que es un tema también muy importante, ¿no? Antes de tal vez pensar un plan estratégico, un plan de desarrollo, pues habría que ver también esa parte de la cultura, ¿no? De la cultura financiera y en general de la idiosincrasia de cada región, inclusive por regiones, no es lo mismo Hidalgo que el norte del país, que el sur del país, que el centro del país. Entonces, ese tema de cultura no sé cómo se está abordando desde esta enfoque del marketing digital, maestro. No lo escuchamos, maestro Omar. Tiene su micrófono apagado. Listo. Justamente les comentaba hace un momento que el fenómeno que vivimos en el 2019, donde había un apoyo subsidiado para adoptar temas de tecnología por parte de las MIPYMES, era sobre todo para micro, pequeñas y medianas empresas. Era un paquete bastante atractivo para las empresas, en donde les comentaba que si la empresa tuviera que hacer esa inversión, tenía que desembolsar cerca de 70, 80 mil pesos. El subsidio que se le estaba otorgando les representaba únicamente a las empresas una inversión de 600 pesos, a ese nivel. Eran 600 pesos lo único que tenían que invertir. ¿Saben cuántos folios logramos generar de 300 que nos habían aprobado? Solamente 30. Y de esos 30, solamente 15 se cumplieron en su totalidad. ¿A qué vamos con esto, maestro José Bransco, con su pregunta? Que las empresas culturalmente no están acostumbradas a invertir en tecnología. Si este mismo apoyo hubiera llegado para adquirir unos escritorios, cosas tangibles, créanme que hubiéramos saturado los folios. Pero como lo que se les daba era en gran medida un software, un software, para que lo entiendan muy bien, es el software que utiliza, es un software parecido al que utiliza OXXO y que de alguna manera les ha permitido ser lo que hoy día son, ¿no? Y si quisiéramos comparar una tienda tipo OXXO con una tienda de abarrotes de la esquina, lo que lo hace exitoso a OXXO pues, es su sistema ERP. Y eso tiene que ver, cuando hablamos culturalmente, la falta realmente de conciencia al interior, desde las empresas familiares hasta las no familiares, en realmente movernos hacia la competitividad. Nos preocupamos más a lo mejor por tener físicamente una empresa que visualmente se vea bien, a que en activos intangibles realmente hagamos ese tipo de inversiones, ¿no? Era lo que al principio comentaba, ¿sí? Cuando hablábamos de la importancia, ¿sí? Por acá lo tengo, de que se haga esa famosa auditoría para la transformación digital. Las empresas invierten mucho de manera física en sus negocios, y si hablamos de una auditoría digital, culturalmente invierten poco en intangibles,
porque los intangibles no se ven y no se tocan. Pero desafortunadamente estos intangibles hoy día tienen muchísimo valor cuando hablamos de procesos de transformación digital. En estos más de 15 años que nosotros llevamos brindando asesoría a empresas, ayudando a crear empresas, consultoría a empresas y demás, definitivamente la resistencia al cambio es una constante, sobre todo en las MIPYMES. Antes de la pandemia nosotros analizamos mucho el tema de la mortandad de las empresas, ¿no? Factores que influyen en el tema de la mortandad de las empresas. Y uno de los factores que se analizó bastante cuando hablamos de empresas familiares era la falta de un cambio de estafeta generacional. ¿Por qué? Porque de repente el fundador de la empresa creció, se hizo viejo y no aseguró el cambio de estafeta generacional. Y una vez que no se planean las cosas y el fundador de la empresa deja de estar, los que asumen ahora el nuevo reto de la empresa no llegan a entender realmente cuál es la operatividad y la función con la cual trabajan esa empresa. Otro aspecto bien importante que en México difícilmente existe, y eso fue un tema que vimos en una certificación que tuve como Home Manager, era el tema de que no existe la figura del gobierno corporativo al interior de las empresas, sobre todo familiares. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tanto la administración de la empresa y la toma de decisiones en cuanto a ganancias están envueltas en un mismo grupo, que es la familia. Entonces, mientras no separemos esa parte en un ambiente familiar, de negocio familiar, y no exista un gobierno corporativo al interior de las MIPYMES, vamos a seguir padeciendo mucho de estos descalabros en los negocios que no nos permiten madurar en esa parte. ¿Esto a qué nos lleva? La falta de una cultura de gobierno corporativo definitivamente nos está llevando a que no exista una adecuada cultura financiera al momento de administrar los negocios. Y esa parte que está originando, pues que muchos negocios quiebren, ¿no? Y si a esto le sumamos que viene un tema de pandemia, si es algo que ya se viene arrastrando, definitivamente se viene arrastrando, el motivo del cierre de los negocios a falta de estos elementos. Y si le agregamos el tema del factor pandemia, que es algo que nos agarra a todos completamente desprevenidos, pues definitivamente la cosa se vuelve más complicada, porque además de arrastrar culturalmente el no saber delegar la toma de decisiones en un gobierno corporativo, además de no tener una adecuada cultura financiera que nos permita tener una planeación de la empresa adecuadamente, le agregamos la falta de los elementos para hacerle frente a este tema de pandemia con la transformación digital, pues la situación se complica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Realmente tiene que haber esfuerzos en todos los ámbitos gubernamentales, educativos, ¿sí? Y desde la iniciativa privada, para que realmente se haga un proceso de sensibilización hacia los negocios. Se tienen que conjuntar varios entornos o varias instituciones para que realmente hagan eso. He tenido la oportunidad de estos meses que han pasado de tener charlas, por ejemplo, con organismos empresariales como las cámaras empresariales y demás. Justamente estamos trabajando en un proyecto para crear un centro comercial digital. Y yo comentaba con las cámaras que están haciendo un esfuerzo bien loable en pelear para que los negocios no cierren, ¿no? Y ir hasta cierto punto a negociar con los ayuntamientos para que les permitan la apertura en más horario. Pero desde mi experiencia eso no es una solución única hacia un tema de cierre de negocios. O sea, el hecho de que únicamente vayas y pidas que no cierren el negocio, no es suficiente. Se tienen que realmente poner las pilas en cuanto a identificar las necesidades sentidas que tienen las MIPYMES en cuanto a sus procesos de venta, ¿no? Al final un local no deja de ser un punto de venta, pero si tú te mueves activamente hacia la transformación digital, ese local lo puedes poner de manera virtual. Y tal vez puedas tener incluso hasta mayores ventas si sabes cómo ir trabajando un proceso de esta naturaleza.
Entonces, desde ahí, creo que podemos ir midiendo estos procesos de cambio, ¿no? Y me da gusto que instituciones aquí como en APAN estén impulsando este tipo de charlas y pláticas, porque es una forma de empezar a sensibilizarnos a todos, ¿no? A los jóvenes, que como bien lo dice el maestro, son estudiantes, pero sobre todo a toda la comunidad que de alguna manera en su momento, ahorita tal vez muchos son compradores, pero en su momento van a ser vendedores, y esa parte es bien importante entenderla. Muchas gracias, maestro Omar. Hay una pregunta interesante y también le quiero comentar. Yo creo que como el 95% de los estudiantes que están el día de hoy en esta charla son alumnos de la carrera de Ingeniería Económica y Financiera. Entonces, Miren, sí, qué bueno. están muy relacionados con este tema. Y una pregunta aquí interesante de Mari Carmen con relación al riesgo en cuanto al secuestro de datos. Ella pregunta qué pueden hacer estas empresas emergentes sobre este tipo de situaciones. Sí, fíjate que el tema de la privacidad, hoy día de la información, es algo bien importante. Hace un rato les comentaba que el tener indicadores y el análisis de datos hoy día se vuelven un elemento fundamental. Y definitivamente tiene que haber igual una cultura del cuidado de los datos. Y ese es otro tema, tomando nuevamente lo que comentaba el maestro José Francisco, de cuestiones culturales. No hay una cultura en México de privacidad de la información o del cuidado de datos. Yo les preguntaría a todos los que están aquí presentes, incluso de manera personal, ¿cuántos de ustedes tienen respaldos de sus datos personales en algún espacio realmente privado y seguro? Me refiero a que si te llegan a robar el celular, ¿tienes respaldada tu información o no la tienes? Si ocupas en tu escuela un equipo de cómputo para tomar tus clases y llevar nota, ¿tienes respaldada esa información y debidamente resguardada para, en caso de que te roben o secuestren tu información? Porque es muy común, y fíjense que el año pasado, durante pandemia, se suscitó mucho esa situación de que muchos hackers encontraron vulnerabilidades en las empresas y empezaron a secuestrar incluso hasta servidores, y pedían recompensas millonarias para devolver esa información, porque al final, como les decía, pues lo más importante es la información que tú tengas, ¿no? Digo, en estos momentos mi equipo de cómputo ya es un equipo de años, pero lo que tengo guardado ahí vale muchísimo más que si me comprara 10 computadoras, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? He tenido el cuidado de resguardar mi información, de generar candados y obviamente buscar generar una cultura del cuidado de mi información, al no caer a las famosas técnicas de phishing que luego llega a ver, identificar. Son como una serie de elementos que hay que estar trabajando, ¿no? Y todo eso se le llama la ingeniería social, que mucha gente llega a aplicar para robarte tu información. Entonces, definitivamente es algo en lo que hay que trabajar mucho. La seguridad es una vulnerabilidad que existe en las empresas y en muchas instituciones. Muchas gracias, maestro Omar. Cedemos el uso de la voz a la directora, nuestra directora ingeniera Minerva, por favor, adelante. Muchas gracias, maestra Roxana. Lo que pasa es que tengo que ir a otra conferencia, ando muy solicitada el día de hoy, pero no quise dejar pasar la oportunidad, mi querido Omar, para agradecerte de verdad que hayas aceptado nuestra invitación de estar esta mañana con nosotros compartiendo. Gracias, no, un gusto siempre. Conocimientos, de verdad es un placer escucharte y bueno, pues como ustedes verán, no solamente es el tema que Omar tiene como su expertise, sino tiene muchos temas y estaríamos en horas y horas hablando de toda su experiencia, de todo lo que sabe, de todos sus conocimientos. Y bueno, pues de verdad te agradezco mucho, Omar, que hayas estado con nosotros. Como siempre, pues estaremos en comunicación. Seguramente de aquí podemos organizar muchas actividades, muchos talleres, muchas cosas, porque creo que eso es lo que nos hace falta. Como bien decías, para nosotros es muy importante que las personas que están en el día a día en los temas que son expertos, que están afuera, realmente palpando toda la situación,
todas las cosas que debemos hacer, todas las estrategias que debemos implementar, no solamente en las empresas, también en las instituciones, como es el caso de la nuestra. Entonces, eso es lo importante de esta semana que tenemos de aniversario, pues invitar a personas expertas, a queridos amigos como tú, que pues siempre nos dan un sí cuando les hacemos una invitación. Te lo agradezco de todo. Gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos a otorgarte un reconocimiento. Muchas gracias. La Escuela Superior de APAN, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Escuela Superior de APAN, otorgan el presente reconocimiento al maestro Omar Pérez Mendoza por su brillante participación con la conferencia Emprendimiento y Transformación Digital Post-COVID, en el marco de la celebración del 8º aniversario de la Escuela Superior de APAN. Amor, orden y progreso, APAN Hidalgo, a 21 de agosto de 2021, lo firma el maestro Carlos Domínguez González, secretario académico de esta escuela, y tu servidora, directora